La 17ª jornada de Liga de hace 5 años deparaba un interesantísimo duelo entre el Racing de Santander, que ocupaba puestos de descenso, y el Sporting de Gijón, segundo clasificado. Con un sardinero vestido de gala, el Sporting golpearía primero. Ocurría en el minuto 22 de partido. Carmona da pase para Johnny, quien dispara cruzado, y Pablo Pérez mete el pie para terminar empujando el balón, haciendo que la Mariona desplazada se viniera abajo. Álvaro García estuvo a punto de igualar el marcador tras este disparo que se estrellaba en la madera, haciendo que Pichu volara para evitar una segunda ocasión. La insistencia del equipo cantábrico dio su fruto. En un centro al área, Isma López no despeja bien y tras una indecisión en la defensa, Iñaki remata para poner el empate en el marcador. A partir de ese momento, los guajes iban con todo al ataque, impulsados por la Mariona, que no dejaba de animar. Dentro de esas oportunidades generaba esta jugada con polémica. Dani Ndí es derribado dentro del área, pero el colegiado no pitó la pena máxima y decidió amonestar al jugador camerunés. De nuevo el Sporting se acercaba con peligro, pero Dani Ndí y Johnny fallaban en sus remates a puerta. El dominio del Sporting ya era muy notorio en el campo. A pesar de ello, no podían ver el gol de la victoria. Carrera por banda de Johnny, quien daba pase a Castro, pero al rematar se resbalaba, haciendo aumentar la frustración en el equipo gijonés. Ya muy cerca de la recta final, Guerrero remataba fuerte y raso, pero el internacional sub-21 Mario Fernández hacía un auténtico paradón. Los minutos se esfumaban rápido y el partido finalizaba con reparto de puntos. No obstante, el Sporting seguía invicto en Liga, sumando otra jornada más en ascenso directo. A lo largo de estos vídeos recordaremos jornada por jornada lo que sucedió hace 5 años con el Sporting de los Guajes, en una temporada sufrida, pero con un final más que feliz.